Muy bien, vamos a trabajar algunos elementos novedosos de la versión de Excel 2013, digamos que nos permiten ahorrar tiempo o nos permiten construir cierto tipo de series de manera inteligente. Excel tiene dentro de sus mejoras sustanciales lo que está relacionado con lo que nosotros conocemos como relleno de series, pero además el autorrelleno es una de las características propias de la herramienta que está relacionado con el diligenciamiento de información cuando estamos llenando celdas. Por ejemplo, si yo voy a repetir el apellido López, que en este caso me quedó mal escrito porque debía ser con tilde, pero para otra persona, por ejemplo, Patricia López, simplemente escribo la L y él ya va asumiendo dentro del listado que voy construyendo que efectivamente corresponde a ese. Si yo, por ejemplo, no fuera López acá, sino que fuera Lopera y el siguiente, entonces él inmediatamente me escribe Lopera, pero si yo le pongo la tilde, entonces él inmediatamente me asume que es López. Muy bien. Incluyamos otro nombre. Bueno, entonces el poder de esta herramienta de acceso rápido está relacionado con asumir cierta secuencia lógica en la construcción de una serie cuando Excel detecta que efectivamente esa secuencia lógica proviene de una lista o proviene de un rango. En este caso, por ejemplo, vamos a escribir las iniciales de María López, que sería ML. Con el cursor que me sirve para copiar, que es el cursor delgado, la X delgada, simplemente arrastramos hacia abajo con clic sostenido, ahí estamos haciendo una copia. Cuando nosotros hacemos eso, entonces inmediatamente aparecerá esta opción, eh, el autorrelleno. Cuando nosotros le damos clic, entonces aparecerán una serie de opciones eh, que están. Rellenar formato solo me lo deja específicamente como está en ese momento. Aparece rellenar sin formato, quiere decir que también me lo va a dejar de esa manera, pero no me va a aplicar un formato específico. Y cuando aparece la tercera opción, que sería relleno rápido. Cuando yo le doy relleno rápido, él lo que hace, permítanme, él lo que hace es que inmediatamente asume que se está, eh, que se está escribiendo las iniciales de los nombres que están relacionados a este rango inmediatamente anterior o más o menos, más bien a la izquierda, inmediatamente me pone las iniciales también de esos nombres porque me asume que estoy creando una serie de esa manera. Otra de las funciones interesantes o de las mejoras interesantes está relacionado con eh, la aplicación de o la creación de formatos rápidos, de gráficos rápidos o incluso de algunos otros elementos, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que esos elementos son elementos que están relacionados muchos o que están condicionados al tipo de información que yo estoy seleccionando. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a suponer que aquí voy a poner las edades de María, Jorge, Patricia, Mario y Andrea. Yo puedo seleccionar ese rango, entonces inmediatamente me aparece este icono, esta ventanita de acá. Cuando yo le doy clic sobre esa ventanita, me aparecerán, en este caso,
5 opciones que me permiten actuar sobre esos datos. La primera opción está relacionada con formato. Yo le puedo aplicar un formato. Este es un formato de barra de datos. Simplemente me muestra un progreso o una escala de colores. Son formatos condicionales o un conjunto de iconos. O puedo seleccionar los mayores o los menores. Puedo borrar el formato. Está la parte de los gráficos. Puedo crear un gráfico de estos tipos. Él inmediatamente me va a asumir esos datos como los datos del gráfico. Cuando yo le digo más gráficos, pues me mostrará más tipos de gráficos. Puedo ponerle suma, el promedio, el recuento, el porcentaje, el total acumulado e incluso otro tipo de elementos adicionales que me ayudarían dentro de los cálculos. Puedo tratar este y crear una tabla dinámica a partir o crear una tabla, como en este caso una tabla con filtro, o una tabla dinámica a partir de esos datos. Y puedo crear mini gráficos. Esto realmente es interesante en la medida en que me permite, por ejemplo, trabajar información como indicadores o información muy particular y generar gráficas para cada uno de esos elementos que componen el grupo que quiero tratar. En este caso voy a trabajar, por ejemplo, un gráfico, un mini gráfico. Inmediatamente me aparece el mini gráfico. Aquí me aparecen las opciones de ese mini gráfico si le quiero cambiar el color. Bueno, digamos que me permite trabajar sobre los elementos. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos un rango que no tiene números, sino que tiene únicamente letras? En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar todo este rango y cuando yo le doy clic acá, entonces están activadas. Pero, por ejemplo, en la parte de mini gráficos aparece la opción, las opciones desactivadas porque él asume, entiende que estos no son números y que por lo tanto no podría crear un gráfico correspondiente a esos datos. Puedo crear una tabla, voy a decirle tabla, por ejemplo, y crearía una tabla con las columnas donde me permitiría realizar unos filtros dentro de cada uno de los rangos de datos. Otra cosa importante que nosotros vimos está relacionado con nombrar grupos de datos, lo que nosotros conoceríamos como rangos, para utilizarlos después dentro de las fórmulas o de las funciones de una manera mucho más directa o mucho más rápida. Por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio, el máximo, el mínimo y la suma de estos datos de arriba, tendría que hacer lo siguiente: igual promedio, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y le doy enter. Lo mismo pasaría con las funciones para sacar el máximo, para sacar el mínimo y con la suma. Bueno, muy bien. Digamos que en este momento y de acuerdo a los datos que tenemos no tendríamos como ningún inconveniente de escribir la fórmula y dar los datos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que vamos a aplicar esas mismas funciones, esas mismas fórmulas, pero acá donde no tenemos acceso a los datos? Pues que lo que debemos hacer es devolvernos hacia donde están, localizarlos nuevamente, seleccionarlos y lo podríamos hacer. Una manera para hacerlo de una forma más rápida y de una forma más, digamos que más sencilla, es que nosotros podamos seleccionar estos datos y lo que hagamos sería darle nombre a ese dato. Para hacer eso, entonces hay dos opciones. Una es que nosotros lo seleccionemos, le demos clic derecho y le demos en la opción definir nombre. O la otra opción es que nos vayamos para la pestaña fórmulas y vamos a trabajar con este grupo que se llama nombres definidos. Ahí le daríamos clic en asignar nombre y le daríamos un nombre a este rango de datos. En este caso lo voy a llamar rango 1. La idea es que
es que usted defina un nombre que usted puede identificar fácilmente y que además tenga alguna relación con los datos, como por ejemplo ventas octubre, esos 2014, bueno, un nombre que efectivamente pueda significar algo para que le quede más fácil recordarlo. Cuando le vamos a dar nombre a los rangos, estos nombres deben seguir las mismas tres recomendaciones de las que hemos hablado en la creación de hipervínculos. No deben comenzar con número, no deben contener espacios y no deben contener caracteres especiales. Esto para evitar errores futuros dentro de la creación de los nombres. En el ámbito es muy importante, este libro por ejemplo solo tiene una hoja, si tuviera varias hojas aquí me saldrían esas hojas. Si yo lo dejo en libro quiere decir que yo puedo utilizar este nombre dentro de una función en cualquier hoja y en cualquier parte del libro. Si yo lo dejo hoja 1, solo podré utilizar este nombre dentro de la hoja número 1. Y puedo agregar un comentario que hable sobre ese rango número 1 y que diga datos correspondientes a las ventas del año 2013. Esto simplemente para dar un poco más de descripción a ese grupo de datos que yo estoy seleccionando. Importante, cuando aquí dice se refiere a, es dirección de celda absoluta que corresponde al rango que yo estoy nombrando. Le doy a aceptar. Aparentemente no pasa nada en mis datos, pero lo que hizo Excel es que me cogió este grupo de datos, este rango, y me le puso el nombre que yo definí. En ese caso, para volver a aplicar esas mismas fórmulas, por ejemplo, promedio, simplemente abriríamos paréntesis y escribiríamos rango 1. Miren, cuando aparece rango 1, entonces al frente aparece la descripción, datos correspondientes a las ventas del año 2013. Simplemente cerramos paréntesis, él ya seleccionó el rango y obtenemos el promedio de esos datos. Lo mismo pasaría con cualquier función y cualquier fórmula que se diseñe. Simplemente se vuelve a jugar con los mismos parámetros, rango 1, y los cálculos los realiza normalmente. Vamos a, como creamos este rango y este nombre de rango tiene un ámbito en todo el libro, miremos en la hoja 2 cómo sería. Igual promedio, rango 1, miren aquí aparece. Y efectivamente no nos tenemos que devolver a la hoja siguiente para seleccionar los datos, sino que acá con el nombre inmediatamente nos va a aparecer. Muy bien. Vamos a decirle más. Perfecto. Entonces tenemos un valor promedio, un máximo de un número y lo tenemos en la hoja número 2. Ya al lado de nombres definidos de este grupo, que es el que nos permite nombrar rangos y administrarlos, aquí aparece, por ejemplo, utilizar en la fórmula, si yo estoy escribiendo una fórmula igual promedio, voy a hacer la prueba con promedio, puedo abrir paréntesis y acá yo puedo venir a seleccionar los rangos que yo he definido. Crear desde una selección me permite que cuando yo seleccione y le diga crear desde una selección, él me dé las opciones para yo crearlo de manera automática. Y administrador de nombres me permite ver cuáles son esos rangos que yo he venido agregando, me permite modificar, me permite crear uno nuevo y me permite aplicar unos filtros, pero estos filtros están relacionados con la búsqueda de los datos dentro de mi hoja. Nombres en el ámbito de la hoja, nombres en el ámbito del libro, nombres con errores, nombres sin errores, nombres definidos, nombres de tabla. Importante, la diferencia entre nombres de tabla y nombres definidos es que generalmente los nombres definidos son nombres de rangos. Cuando hablamos de nombres de tabla es que nosotros también podemos agrupar una tabla de datos con un nombre y la podemos utilizar de la misma forma que el rango. Muy bien.
Enseguida de este grupo aparece otro grupo que se llama auditoría de fórmulas. Este grupo nos permite a nosotros rastrear valores dependientes o precedentes desde donde nos ubiquemos en la celda activa, nos va a poner una flechita y nos va a indicar ese valor, si depende de otros valores, dónde se encuentran esos otros valores, o si hay algunos otros valores que dependan de donde estamos parados, pues serán los dependientes. Es importante tenerlo en cuenta. Vamos a explicar ese concepto. Vamos a trabajar acá una suma de estos dos valores de acá. Este valor dependerá de estos y estos de acá dependerán de los datos que hay en el rango como tal. Si nosotros lo miramos de derecha a izquierda en este sentido, entonces hablamos que este dato dependerá de este y que este dependerá de este rango. Si nosotros lo miramos hacia de izquierda a derecha, entonces hablaríamos que este dato es el precedente de este primer promedio que hay acá. Vamos a mirarlo. Nos vamos a parar acá, le vamos a decir rastrear precedentes y él inmediatamente nos pone una flecha donde nos dice, en la flecha nos dice cuál es el valor que tiene precedentes y en el punto nos dice cuáles son los precedentes de ese valor. Acá nos vamos a parar y le vamos a decir que nos señale los dependientes, perdón, los precedentes, y él inmediatamente nos va a sacar una hoja, una línea punteada donde nos dice de dónde preceden esos datos. Cuando nosotros le damos doble clic, nos aparecerá una ventanita en donde nos muestra en dónde se encuentran los datos de los que depende este valor de acá. Simplemente lo selecciono, le doy a aceptar y él inmediatamente me llevaría al rango en donde se encuentran los datos de donde precede este valor de acá. Esas flechas se mantendrán en nuestra hoja de cálculo hasta tanto yo no utilice el comando de quitar flechas para poderlo, pues para que nos elimine las flechas. Este tipo de opciones, de herramientas, de comandos nos permite a nosotros rastrear en el caso de que no estemos seguros o queramos mirar de dónde provienen los datos de una función o de una fórmula, pues esos comandos nos permiten rastrear. Es importante tener en cuenta que estas opciones no funcionan sobre datos que no tengan fórmulas o funciones o que no correspondan a fórmulas o funciones. En este caso, por ejemplo, este es un dato de donde estos son unos datos que dependen de estos de acá. Entonces, cuando yo le digo precedentes, él inmediatamente me dice que no hay precedentes, o sea, este 31 no precede ni depende de ningún otro, pero cuando le digo dependientes, él me dice que de este dato dependerán estos de acá y además dependerán otros que están dentro de otra hoja. Si yo le doy doble clic, él me dice cuáles son los que dependen. Vamos a ir a 3, le doy a aceptar y él inmediatamente se sitúa ahí y nos dice de dónde depende. Tendremos que hacer lo mismo, las flechas se mantienen. Si quieren podemos dejar las flechas de manera explícita, esto le serviría a un tercero que es la hoja de cálculo, como entender un poco mejor cuál es la distribución de los datos que hay. Y si no queremos, simplemente le daríamos quitar flechas. Bueno, muchachos, esos fueron los temas que trabajamos hoy. Muchas gracias por la atención.